días, donde durante 24 horas, en 3 días consecutivos o no, vamos a medir las pérdidas de orina que presenta la paciente, pesando el pañal antes y después de colocar. Los cuestionarios son una medida muy importante, especialmente para hacer investigaciones, estudios clínicos. Hay muchos. Lo más importante es que ellos miden no solamente las pérdidas de orina relacionadas con la ingesta de líquidos y la actividad física, sino sobre todo el grado de afectación de la calidad de vida que los pacientes tienen por la incontinencia. Siempre debemos descartar la presencia de infección urinaria porque la inflamación de la vejiga nos va a incrementar la incontinencia. Y la urodinamia, que es una prueba fisiológica de la micción, que lo pongo interrogado porque debemos ser juiciosos en la indicación del estudio de urodinamia y no hacerlo siempre que hay incontinencia. Ya veremos cuándo está indicado. Recuerden que la incontinencia, que la urodinamia tiene varias fases: el flujo libre, la instrumentación, o sea, la cistometría, y luego la fase de evacuación, donde lo que vamos a hacer es reproducir un ciclo miccional normal, cómo se comporta la vejiga cuando se está llenando, cuando ya está llena y cuando se desocupa, cuál es la sensibilidad, cómo maneja las presiones, si hay o no pérdidas de orina. En fin, lo que hacemos es remediar un ciclo miccional normal. Bueno, insisto, hago hincapié en que estamos hablando de la incontinencia de esfuerzo. ¿Okay? ¿Cómo la vamos a tratar? Pues hay varias formas de tratarla que van escalonadamente haciéndose cada vez más complejas. Lo primero es el reentrenamiento vesical, que es la micción por horario, donde lo que buscamos es básicamente que el paciente no deje llenar demasiado la vejiga para disminuir las pérdidas de orina. La terapia del piso pélvico, que básicamente consiste en una serie de técnicas para fortalecer todo ese complejo muscular que hablábamos, que es lo que genera la presión sobre la uretra, es el esfínter urinario mamário, y que está compuesto por varios músculos con sus fascículos, especialmente el músculo elevador del ano. Durante muchos años se han utilizado los famosos ejercicios de Kegel. Kegel, un ginecólogo también, describió los ejercicios pidiéndole al paciente que interrumpiera la micción repetidas veces y que además hiciera el mismo esfuerzo en reposo para fortalecer los músculos. Pero esto hoy en día está reevaluado, primero porque interrumpir la micción no es sano, porque eso genera elevaciones anormales y en algunos casos peligrosas de la presión intravesical que van a repercutir sobre el tracto urinario superior, sino que además es difícil que los pacientes sepan bien qué es el ejercicio que tienen que hacer. Hoy en día existen una serie de terapias dirigidas por terapistas físicos y encaminadas al fortalecimiento de estos músculos. La terapia del piso pélvico es un tratamiento bastante efectivo para la incontinencia urinaria de esfuerzo pura, leve, incipiente. En muchas oportunidades, en estos casos, nos puede ayudar. Y hay otras técnicas para mejorar estos ejercicios, como el biofeedback, que consiste en colocar una serie de transductores de presión o de actividad eléctrica en el piso pélvico y por medio de un computador nos va a mostrar si el paciente está haciendo adecuadamente el ejercicio o no. El biofeedback sirve para que el paciente aprenda a hacer bien el ejercicio. Y una vez que lo hace, ya lo va a continuar haciendo en su casa en forma permanente. Interrogo
La duloxetina. La duloxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y es el único medicamento que ha demostrado tener algún efecto para el manejo de incontinencia urinaria de esfuerzo. En el país todavía no lo tenemos disponible para esa indicación. Los estudios, pues, aunque han demostrado efectividad, no son concluyentes, pero es promisorio el futuro de la duloxetina para esta indicación. Y por último, los tratamientos quirúrgicos que buscan básicamente mejorar la acción de la uretra, el cierre de la uretra para evitar la incontinencia. El primer método son los agentes bultosos, son sustancias que se inyectan debajo de la pared de la uretra para hacer compresión extrínseca, para que disminuya su luz. Hay de varios tipos, se han utilizado mucho para reflujo vesicoureteral, por ejemplo. Disminuye el reflujo porque disminuye la luz, pero tienen el problema de que se reabsorben y su tiempo de efectividad es muy corto. Por eso no se utilizan mucho. Luego viene lo que hoy en día es la piedra angular del tratamiento quirúrgico de la incontinencia y ha reemplazado las cirugías tradicionales para la corrección de la incontinencia. Lo que hacíamos hace muchos años era una incisión infraumbilical o un fanestín y llegábamos hasta allá, hasta el cuello de la vejiga, colocábamos unos puntos y suspendíamos el cuello de la vejiga del pubis o del ligamento inguinal, en fin, de algún sitio para que tomara una posición más alta dentro de la pelvis. Pero estas cirugías han sido reemplazadas por métodos mínimamente invasivos y lo que se utiliza hoy son las cintas antiincontinencia. Son unas cintas hechas de nylon o cloreno, las llamamos macroporo porque tienen poros relativamente grandes y eso hace que sea una superficie rugosa y la colocamos inmediatamente por debajo de la uretra. ¿Qué hace eso? Es un mecanismo de freno. Recuerden que el principal factor de incontinencia en la mujer es la movilidad de la uretra, es ese descenso que genera la uretra que hace que se abra y pierda orina. Esto genera un freno que no permite que la uretra se deslice y se mueva tanto. Como las bandas de las escaleras para no resbalarse, básicamente eso es lo que hacen las cintas. Hay dos tipos de cintas, las de eje horizontal, conocidas como TOT o transobturadoras, donde se pasa una aguja desde el agujero obturador, la pared interna del muslo, a través del agujero obturador, hacia la pared lateral de la uretra, a cada lado, y se pasa una cinta que va a ser un mecanismo de hamaca abajo de la uretra, y las de eje vertical o TBT que hacen lo mismo, pero en vez de ir lateral van hacia arriba, hacia la pared abdominal. Las TBT son más efectivas, especialmente en incontinencias severas o en incontinencias recurrentes después de cirugía, pero tienen más complicaciones que las TOT, especialmente la posibilidad de perforar la vejiga. Lo que hacemos es pasar las agujas, hacer una cistoscopia y si vemos que la aguja perforó la vejiga, la reposicionamos. Son muy efectivas, es un tratamiento mínimamente invasivo, es una cirugía ambulatoria, una recuperación muy rápida, pero no están exentas de complicaciones. Y en los casos más complejos, donde se han puesto una o varias cintas y la paciente recurre, existe lo que llamamos el sling uretral o las cintas reajustables, que son, a diferencia de las cintas TOT y TBT, las cuales son libres de tensión, solamente hacen un mecanismo de freno. Los sling y las cintas ajustables sí hacen compresión de la uretra. El problema de estas técnicas es que podemos pasarnos al otro lado y dejar a un paciente obstruido porque su mecanismo de acción implica compresión de la uretra. Bueno, en el caso del hombre,
La incontinencia generalmente se produce por un factor iatrogénico, por lesión del esfínter durante cirugía prostática o pélvica. Y para el tratamiento de ellos, pues también disponemos de la terapia del piso pélvico, del biofeedback, pero en el caso del hombre son mucho menos efectivas, de manera que recurrimos generalmente a procedimientos quirúrgicos, como pueden ser las cintas. También hay cintas para el hombre, que puede ser transobturadora o retropúbica, pero para incontinencias muy leves. Para incontinencias más severas, las cintas ajustables, como la que ven acá. Fíjense cómo al hacer compresión de la uretra cierra la luz mediante un baritensor, se llama, que está sobre la pared abdominal, sobre la fascia, en la cual podemos ajustar la presión que necesitemos para que el paciente obtenga continencia y no esté obstruido. Y tal vez la piedra angular del tratamiento de la incontinencia masculina, especialmente las incontinencias severas, que es el esfínter urinario artificial. Es un dispositivo de silicona que tiene 3 componentes. Una especie de brazalete que llamamos cuff, que rodea la uretra, que va conectado a una bomba control que se coloca en el escroto, debajo de la piel, muy superficial, y un reservorio que contiene líquido. Lo que hace el reservorio es generar una presión que mantiene lleno el cuff y cierra la uretra, comprime la uretra en los 360 grados. Cuando el paciente quiere orinar, manipula la bomba control que está en el escroto a través de la piel. Eso hace que el líquido del cuff pase al reservorio, se abra la uretra y pueda orinar. Más o menos 1 minuto después de esto, vuelve por la presión del balón a llenarse el cuff y a obtenerse la continencia. Es un método muy efectivo, costoso desafortunadamente, pero no es perfecto. Y el 30% de los esfínteres que se implantan en 5 años van a requerir algún tipo de revisión clínica. Por ser un elemento protésico, el riesgo de infección es alto, y también se puede erosionar la uretra por la compresión permanente que hace el cuff sobre la pared. Eso hay pues una serie de técnicas que se han propuesto para disminuir eso, como que el paciente desactive el esfínter durante la noche y deje descansar la pared de la uretra, disminuir la presión del reservorio, colocarlo en diferentes segmentos de la uretra, en fin, pero nada ha logrado disminuir esa probabilidad de un 30% de revisión quirúrgica a 5 años de los esfínteres artificiales. Cuando nada funciona, ya son medidas como desesperadas. Entonces las cirugías encaminadas al incremento de la capacidad de la vejiga, reemplazando o adicionando a su pared segmentos del intestino para aumentar su capacidad, o la derivación urinaria, que simplemente consiste en hacer una vejiga artificial, generalmente con segmentos del tubo digestivo, y conectarle a esta bolsa los ureteres para que la orina sea evacuada a través de esta bolsa y no de la vejiga. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, hablemos entonces del otro tipo de incontinencia, que es la incontinencia de urgencia. ¿Qué es lo que sucede durante la incontinencia de urgencia? Básicamente, que el detrusor se contrae cuando no toca, no hay un control central de esa actividad del músculo detrusor, se incrementa la presión dentro de la vejiga a un punto tal que vence la capacidad del esfínter y se presenta la pérdida de orina. Lo llamamos contracciones no inhibidas, precisamente porque no está funcionando adecuadamente la integración neurológica que bloquea o inhibe el reflejo misional. Pero no es la única causa. La otra patología importante
que genera